bogotanos y bogotanas, bogotanos de Bogotá y bogotanos del resto del país, buenas tardes. Yo soy un bogotano nacido en una de las partes más bogotanas de esta ciudad, que es Chapinero, criado en la ciudad de Armenia durante mi infancia y vuelto a Bogotá en mi adolescencia, donde me aprendí a malcriar. Sin saber cómo, ni cuándo, ni a qué horas terminé en estas tarimas de la política, prestado o sustraído del periodismo, pero nunca comprado. Si he aceptado participar en este acto hoy, lo he hecho de verdad con mucho interés, con mucho aprecio por Gustavo Petro, que es una persona muy distinta de quien soy yo, de quien les habla. Ambos empuñamos las armas, cosa que no todo el mundo sabe, en distinto bando. Yo en el ejército, por voluntad propia, nada menos que en el gobierno de Julio César Turbay Ayala. Presté servicio militar, nada menos que en el batallón Guardia Presidencial. Cuando Gustavo Petro estaba en esa época en sus estudios universitarios y de pronto ya en sus coqueteos con los ideales revolucionarios del M-19, en los cuales muchos creímos. Sí, yo hice parte del gobierno del Estatuto de Seguridad. Por fortuna, aunque pertenecía al Guardia Presidencial, nunca va a sonar como Clinton, que fumó pero no aspiró. Yo estuve en el Guardia Presidencial, pero nunca presté guardia en el Palacio Presidencial, por pura suerte y por saber escribir a máquina. Me ponían a hacer otras cosas más interesantes. Gustavo creyó en la revolución armada, como decía, en el ideal revolucionario, y yo siempre he sido un tipo cumplidor de la ley. No, la única ley que a mí me gusta violar es la ley de la gravedad, pero de resto trato de ir apegado a la ley, no hay de otra. Pero siempre desde el colegio creí en la subversión de la pluma. Sin saberlo yo era subversivo. Después en el gobierno pasado nos volvimos terroristas, pero eso fue un grado superior, porque ahí todo era superior, mente superior, delito superior, todo era superior, corrupción superior, todo era superior. Y en ese orden de ideas yo siempre creí de verdad en que uno podía hacer muchas cosas con la pluma, y yo con la pluma me defendí siempre, ridiculizaba con caricaturas a mis compañeros cuando me cascaban. Yo hacía un dibujo y se los mostraba a mis otros compañeros, porque yo era el chiquito del salón, y los ponía en ridículo, y ese era mi desquite, cosa que me agradaba mucho. Como decía, sin saberlo, pero oí de las gracias que hacían los militares. Tuve de comandante de pelotón a un paramilitar que después murió en su ley, que se llamaba Ariel Otero, pero que en su momento era el famoso subteniente Meneses, que curiosamente había sido comandante de pelotón mío y estaba de turno en el Palacio Presidencial cuando el M-19 le lanzó un rocket al Palacio Presidencial el 20 de julio del 81. O
sea, tengo muy fresca la memoria y sin saberlo tenía unas aproximaciones al M-19 que no sabía que me iban a llevar a una tarima 20 o 30 años después, como me encuentro ahora. Hace 30 años yo estaba en el ejército. Hace justamente 30 años, en el año 81. El general Bedoya Pizarro una vez decía que el ejército no reclutaba menores. Y yo un día me lo encontré y le dije, miente general, yo salí del ejército de 17 años, salí de 17 años. Luego, eso no es cierto. Como decía, Gustavo y yo somos muy distintos. Gustavo Petro en el pasado inmediato fue amarillo, yo fui verde, y ahora aquí en la bandera de progresistas estamos el amarillo, el verde, el rojo, el azul, el negro, el blanco, todos los colores. Un movimiento incluyente, un movimiento en el que yo creo mucho y en el que he decidido colaborar porque me parece que es una forma de aproximarnos a la solución de lo que pasa en este país, no solo en Bogotá. Bogotá, como todos sabemos y no es un secreto, atraviesa por una difícil situación. Como nadie es completamente malo ni completamente bueno, es indudable que en las administraciones del polo, las dos últimas que ha tenido la ciudad, ha habido avances en algunos frentes, eso nadie lo duda, pero ha habido unos pequeños detalles que hacen la vida y el presente de Bogotá bastante complicado. Hace 7 años yo dirigía la revista Poder y escribí una nota cuando Lucho Garzón ganó las elecciones, la primera vez que un candidato de la izquierda ganaba las elecciones a un cargo tan importante en este país como es la Alcaldía Mayor de Bogotá. En ese momento escribí, y todavía lo creía y lo creo, que un mandatario, un gobernante de la izquierda, que nunca había, de una tendencia política, que nunca había tenido el poder en la mano, tenía el derecho a equivocarse. Tenía todo el derecho a equivocarse, además porque si Bogotá en ese momento estaba como estaba, después de 500 años de gobierno de derecha, o de 450 y pico, 480 y pico de años, gobernando la derecha, si la izquierda llegaba y se equivocaba, se le podía perdonar. Era perdonable que la izquierda metiera la pata, pero metió la mano. Y eso sí no se puede perdonar. Esa situación es la que tiene a esta ciudad en lo que la tiene. Los copartidarios del actual alcalde, entre los cuales estuvo Gustavo Petro, hicieron caso omiso. Cuando Gustavo Petro encendió las alarmas, lo sacaron a escobazos. Ahora, en los otros partidos, en los partidos, pues porque como el nuestro no es un partido todavía, en los otros partidos se están rasgando las vestiduras, están en garroteras. Algunos creen que a la actual administración, al actual partido gobernante no le van a cobrar lo que pasó en la ciudad, y seguro que le van a pasar la factura merecidamente. Los verdes se volvieron pragmáticos, pasaron del se verde al se vende, y eso duele, y por eso me fui de ahí, porque sentí lo que Mocus está sintiendo hoy, lo sentí yo hace 3 meses. Con la diferencia de que yo no podía decir o Uribe o yo. Yo simplemente me hice a un lado y me fui. Mocus sí puede decir Uribe o yo, pero ya el partido escogió y escogió a Uribe, porque el pragmatismo así lo indica. Cuando se produjeron las denuncias de corrupción en Bogotá, el carrusel de la contratación, la dirigencia del Polo Democrático Alternativo
olímpicamente dijo que ellos no se habían inventado la corrupción, que en los otros partidos también había corrupción, justificando, pidiendo la presunción de inocencia y excluyendo, zafándose de la responsabilidad política que le corresponde a un partido serio. Pero cuando la dirigencia del Polo denunciaba las atrocidades de los otros partidos, sí exigía la inmediata responsabilidad política. Yo no puedo con la falta de congruencia. Uno se puede equivocar, pero no puede engañar. Y ahí yo creo que falló, y ahí yo también tuve mucha decepción con algunos dirigentes del Polo. Gustavo Petro se salió al asfalto. Tiene que salir con sombrerito a recoger firmas, pero estoy seguro de que en esa tarea lo vamos a ayudar millones y millones de bogotanos. Gustavo Petro está lejos de ser un hombre perfecto, pero nunca nos ha querido vender esa imagen. Él sabe, él ha reconocido los errores que ha cometido en el pasado, ha reconocido el valor y la importancia de la paz, de la reconciliación en este país. Ha querido hacer un país vivible, un país digno, un país que de verdad pueda andar con la frente en alto. Hizo, como ustedes bien saben, unos grandes, importantes y trascendentales debates en el Parlamento, arriesgando su propia vida, la de su familia, y en muchos casos lo dejaron solo. En muchos casos era el loquito del Congreso que hablaba y a regañadientes lo escuchaban. Sobra decir las amenazas y todos los riesgos que para él ha conllevado esa actitud. Y así todo el Polo lo dejó solo. Por fortuna, un hombre que tiene esas convicciones, que es capaz de reconocer, que es capaz de aceptar errores, que es capaz de disculparse cuando hay que disculparse, ese es el Gustavo Petro que quiere ser alcalde. Y ese es el Gustavo Petro que merece una oportunidad en esta ciudad. Y ese, yo creo, hasta donde veo hoy, que es el alcalde que esta ciudad necesita. Como yo sé que ustedes vinieron fue a verlo a él y no a mí, ya voy a terminar con una simple anotación, y es que en Progresistas una de las cosas que a mí me llamó la atención es que es un movimiento incluyente, y es como debe ser esta ciudad, una ciudad donde lo han dicho muchos pero lo cumplen pocos, donde quepamos todos, pero no que quepamos de cualquier manera, sino que quepamos con salud, con educación, con transporte, con seguridad. Esa es la ciudad en la que necesitamos caber, no hacinados como pollos en un container, sino como ciudadanos de primera categoría en una ciudad de primera categoría. Por eso a los progresistas pueden y han venido personas de muchas tendencias, porque Gustavo Petro, siendo de izquierda, ha entendido la importancia de la renovación de la izquierda. La izquierda no se puede quedar en el discurso premuro de Berlín. Hay muchos de la izquierda en este país que creen, no saben que el muro de Berlín ya cayó, y viven en la izquierda de los 70 trasnochada, hablando permanentemente del imperialismo y pensando que los causantes de todos los problemas del mundo son Estados Unidos, como si el resto del planeta y nuestro propio país no tuviera su propia responsabilidad en la desgracia que hoy tenemos. Petro lo entiende así, entiende que la cosa va mucho más allá,